Hola, Dios te bendiga. Yo soy el pastor Adrián Reyes. Qué bueno que abriste este video. Te voy a invitar que te mantengas conmigo unos 15 minutitos. Y como de costumbre, después del mensaje estaré orando por los enfermos y también por las necesidades financieras. En esta hora traigo una escritura muy importante que quiero compartir contigo. Creo que vas a ser bendecido con este mensaje. Y se encuentra en el Evangelio según Juan, capítulo 5 y versículo 14, donde el Señor le dice a un hombre que había sanado después de que este hombre había estado tirado en su lecho por 38 largos años. Jesús se lo encuentra en el templo y le dice: mira que has sido sanado. No peques más para que no te vaya a venir alguna cosa peor. Jesús sube a Jerusalén, dice la Biblia, porque se estaba llevando a cabo una fiesta de los judíos. Y dice que entra a un lugar que se llamaba Estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos. Y dice la Escritura que en este lugar había un sinnúmero de enfermos. Había ciegos, sordos, cojos, todo tipo de enfermo estaba en este lugar. Pero por cierta razón que no entendemos nosotros, Jesús se dirige a este hombre que había estado enfermo, tirado en su lecho por 38 largos años, y lo sana. Le dice: toma tu lecho y anda. Y este hombre, siendo sanado, toma su lecho y comienza a andar y se va a casa. Y dice la Escritura que más tarde Jesús se lo encuentra en el templo. Quizás este hombre estaba en el templo dando gracias a Dios, agradecido por lo que Dios había hecho por él. Y Jesús le dice estas palabras muy interesantes. Yo quiero quebrar este versículo en 3 partes. Quiero hablarte primero en la palabra que Jesús dice: mira. En segundo, en las palabras que Jesús dice: no peques más. Y tercero, en las palabras que dice: para que no te venga alguna cosa peor. Ahora, Jesús está diciéndole a este hombre: mira, presta atención y fíjate muy bien en la condición que tú te encontrabas o te encontraste por 38 largos años. No se te olvide la condición que tú estabas cuando yo te encontré. Y no se te olvide la razón por la cual tú te encontrabas en ese estado. Presta atención y fíjate muy de cerca que Dios ha tenido misericordia de ti. No peques más para que no te vaya a venir alguna cosa peor. Entonces, el primer punto es que nosotros tenemos que estar mirando, tenemos que prestar atención. Tenemos que ser muy sabios en las decisiones que nosotros hacemos. ¿Cómo estamos haciendo las cosas? ¿Por qué es que hacemos lo que hacemos? ¿Y cuáles son las consecuencias de lo que nosotros hacemos? Ahora, si tú te encuentras o te encontrabas en la condición como este hombre, que por tu pecado estabas enfermo o estás enfermo, entonces Dios tiene el poder para sanarte. Y si Dios ha tenido misericordia de ti y te ha sanado, entonces el Señor te está diciendo: mira, presta atención. Fíjate en la condición que estabas. Fíjate qué tan bajo habías caído y cómo Dios tuvo misericordia de ti, te levantó y te sanó. Pero la advertencia del Señor es: no peques más. ¿Por qué Jesús le dice a este hombre: no peques más? Porque Jesús sabe que el pecado es la razón por la cual mucha gente está enferma. Ahora, no sabemos si toda la gente que estaba en el estanque de Betesda estaban ahí por su pecado, estaban enfermos por su pecado, pero a lo menos este hombre sí. Este hombre estaba enfermo o había estado enfermo por su pecado. Y Jesús no tan solamente lo sana, sino que también le perdona los pecados, porque al decirle Jesús: no peques más, quiere decir que sus pecados habían sido perdonados. Entonces, esto es un gran milagro, que Dios le haya perdonado sus muchos pecados y que Dios lo haya sanado después de 38 largos años de estar enfermo.
Pero la advertencia, vuelvo a repetir, es no peques más, porque si el pecado te trajo a esta condición, si por causa del pecado estuviste estirado 38 largos años y tú desprecias la bendición de Dios y no eres agradecido y sigues practicando el pecado, olvidando lo que Dios hizo por ti, entonces te puede venir alguna cosa peor. ¿Y qué es peor aún que la enfermedad física? Bueno, en primer lugar, Jesús está diciendo, te puede venir una enfermedad peor aún todavía. ¿Qué es peor que estar paralizado 38 largos años? Digo paralizado porque dice la Biblia que este hombre no se podía mover, estaba tirado cuando Jesús lo encontró. Bueno, puede haber enfermedades peores aún todavía. Jesús dice, te puede venir una enfermedad peor aún todavía, y aparte de la enfermedad física, te puede venir la muerte antes de tiempo. Por eso dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. El pecado te puede enfermar y te puede matar antes de tiempo. Y si tú llegas a morir practicando el pecado, entonces terminarás en el infierno. Eso es aún peor todavía que la enfermedad física. Y Jesús está diciendo, si tú sigues practicando el pecado, una cosa peor te puede venir. Y ya te repetí esas tres cosas. Una enfermedad peor, morir antes de tiempo o terminar en el infierno. El pecado es lo que nos está destruyendo. El pecado trae la miseria en todos los sentidos, a todos los niveles. Si tú estás practicando el pecado, tenlo por cierto que algo terrible vendrá sobre tu vida. El pecado te va a enfermar. ¿Cuál es la razón por la cual mucha gente está enferma? Por el pecado. Ahora, yo no estoy diciendo que todas las enfermedades vienen por causa del pecado, pero sí estoy diciendo que el pecado te enferma, el pecado te mata y el pecado te condena. Lo que no entendemos a veces es por qué es que a la gente le gusta la mala vida. Si tú estás practicando el pecado, ¿por qué es que te gusta la mala vida? Ahora, tú sabes que el pecado no te ha pagado bien. Mira tu condición en la cual te encuentras. Mira cómo vives. Mira cómo vive tu casa. Mira cómo vive la gente con la que te asocias. ¿Sí? En la pura miseria, los hospitales están llenos de gente enferma que practican el pecado. Por eso han terminado allí. Porque practican el pecado. Los manicomios están llenos de locos por lo mismo. Las prisiones llenas de criminales por lo mismo. Todos los días la gente muere antes de tiempo por el pecado. Y todos los días la gente abre los ojos en el mismo infierno por el pecado. Entonces, ¿por qué es que nosotros queremos seguir practicando el pecado cuando sabemos que el pecado no nos ha pagado bien? Cristo ha venido para liberarnos del pecado, para perdonarnos nuestros pecados, para sanarnos y para salvarnos. ¿Por qué no seguir el consejo de Cristo Jesús que nos dice, no peques más? Jesús te está diciendo a ti como también a mí, no peques más. Tu condición puede cambiar el día de hoy. Tú puedes prosperar, tú puedes ser sanado, puedes ser salvo. No tienes que estar en la prisión, no tienes que estar en un hospital, en un manicomio. No tienes por qué vivir así. Jesús está diciendo, apártate del pecado, no peques más. Pero mucha gente se aferra al pecado. Piensan que el pecado les va a pagar muy bien. Y tú sabes que la Biblia dice todo lo contrario. La paga del pecado es muerte a todos los niveles. La gente cuando comienza a practicar el pecado piensa que así va a ser siempre, divertido, y que nunca les va a cambiar la vida. Pero tú y yo que tenemos una poca de experiencia en la vida sabemos que es todo lo contrario. Entonces vamos a aceptar el consejo de Jesucristo. Vamos a aceptar su consejo. Si tú has sido sanado, si tú caíste bajo por causa del pecado, si estabas en una condición difícil y Dios tuvo misericordia de ti, sé una persona agradecida, inteligente y apártate del pecado. Ahora, si tú no estás practicando el pecado y vives una vida sana, no procures envolverte en el pecado.
No procures, todo lo que tienes que hacer es mirar a tu alrededor y fijarte en cómo vive la gente que está practicando el pecado. ¿Qué es pecado? Quizás estés preguntando. Bueno, pecado es desobedecer la ley de Dios. Si la Biblia te dice que no hagas ciertas cosas, que no practiques ciertas cosas, y tú las practicas, eso es pecado. Todo lo que la Biblia te dice que no hagas y tú lo haces, es pecado. Tú lo haces con tu rebeldía y nada bueno va a venir de ello. Así es que yo en esta hora te aconsejo y te animo que prestes atención a las palabras de Jesús que te dice, mira muy de cerca tu condición. Mira cómo te encontrabas. Mira lo que Dios ha hecho por ti. ¿Sí? Mantente enfocado en el camino de Dios. Dios tiene poder para cambiar tu vida. Quizás tú digas, yo no vengo al Señor porque soy pecador, soy un perverso. Estoy lleno de pecado, lleno de vicios, lleno de demonios. No puedo. Pues nunca vas a poder. Tú por sí solo nunca vas a poder. Porque tú no tienes la fuerza para vencer el pecado, para controlar esta carne. No tienes la fuerza para resistir la tentación. Cuando te ofrecen el licor, la droga, otras cosas. Tienes que venir a Jesucristo tal y como eres. Así de sucio, así de pecador, de inmundo. Así como estás podrido por dentro y por fuera. Así ven a Jesús. Y Él te tomará y te transformará y te hará una criatura nueva. Y pondrá su Santo Espíritu en ti. Y ese Espíritu te dará la fuerza para que tú puedas vencer sobre el pecado, para que puedas resistir toda tentación y servirle a Cristo Jesús. Por eso vino Jesucristo, por eso Cristo murió en esa cruz, derramó esa sangre, resucitó y ascendió, está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Para qué? Para que tengamos victoria nosotros sobre el diablo, sobre el pecado, sobre toda miseria. ¿Sí? La enfermedad, la pobreza, la mayor parte de las miserias que vienen sobre el ser humano es por el pecado. Es por el pecado. Porque andamos envueltos en el pecado. Andamos haciendo lo que no debemos de andar haciendo. Y el diablo anda barriendo las calles con mucha gente. Anda barriendo las calles. ¿Por qué es que anda la gente en las calles como locos, hablando solos, durmiendo debajo de los puentes? ¿Sí? Traen su casa completa en un carrito de comida. Por el pecado. Por el pecado. Eso es lo que hace el pecado con el ser humano. Pero tú no tienes que vivir así. No tienes que vivir así. Si hoy tú decides venir a Cristo Jesús, así como eres, así como estás, y lo haces de todo corazón, y lo aceptas como Señor y Salvador, te arrepientes de tus pecados y te apartas del pecado, tengo por cierto que tu vida cambiará. Comenzarás a vivir mejor, comenzarás a prosperar. Y el día de mañana que vas a la tienda, en vez de comprar una botella de licor, comprarás un galón de leche. ¿Quién dice que Dios no tiene el poder para cambiar el licor en leche? Claro que sí. Dios es el que puede cambiar tu corazón de bestia en un corazón que sienta la presencia del Espíritu de Dios y que retenga la palabra de Dios. Porque es Dios quien pone su palabra en nuestros corazones para que nosotros le podamos servir. En esta hora, si tú no le estás sirviendo a Cristo Jesús, ven ahora, extiende tu mano hacia acá, haz contacto de fe conmigo. Y di, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Vengo a ti tal y como soy. Tómame. Soy una llaga podrida. Tómame, transfórmame, hazme una criatura nueva. Pon tu espíritu en mí para yo servirte. Si tú lo haces de todo corazón, Dios lo hará en tu vida. Si estás enfermo, de la misma manera, yo te declaro sano en el nombre de Jesús. Si tú vienes a Jesucristo
y te arrepientes de todo pecado y le prometes servirle, el Señor te sana en este momento. Pero recuerda, no peques más para que no te vaya a venir alguna cosa peor. En el nombre de Jesús yo te declaro sano. Si estás pasando por tiempos difíciles financieramente de la misma manera, recuerda que la mayor parte de la miseria, la pobreza y la escasez viene por causa del pecado. Pero si tú te apartas de todo pecado, comenzarás a prosperar. En el nombre de Jesús yo te declaro próspero en este momento. Ven a Cristo Jesús. No hay quien pague mejor que el Señor. Él nos ofrece vida y vida en abundancia. Dios te bendiga y Dios te guarde.